Bueno, Muchas gracias. regresando, ya, regresando en el tema, vamos a hablar acerca del evento cerebrovascular. ¿Qué entendemos por el evento cerebrovascular? Vamos a entender que como definición es un déficit neurológico de inicio súbito que se origina consecuente a alguna alteración a nivel circulatorio en el territorio vascular del encéfalo, retiniano y medular, que se produce por lo general por una lesión isquémica, también puede ser hemorrágica, y cuya clasificación se va a dar como evento cerebrovascular, tanto isquémico como evento cerebrovascular hemorrágico. Empezamos por la anatomía. ¿Alguien recuerda la irrigación acerca de la irrigación encefálica? ¿Alguien de ustedes me podría ayudar con eso? Perdón. Acá no. No, no, no sé qué estamos poniendo. Lo que la anterior medida fue la hoja. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Nadie? No se peleen. Están siendo evaluados, por cierto, ¿no? No, no, la verdad no. Creo que no estamos tan finos. Bueno, entonces empezando por la anatomía en sí, la irrigación del encéfalo va a estar dado por dos sistemas, tanto el sistema carotidio como el sistema vértebro-basilar. En este caso decimos que el sistema carotidio va a aportar el 80% de sangre a nivel encefálico y el vértebro-basilar va a aportar en un 20%. Recordando que a nivel anatómico, las dos principales ramas que les acabo de mencionar o sistemas están dados por parte de la aorta, ¿no? En cuanto al primer sistema, que es el sistema carotidio, decimos que inicia a nivel del tronco, del arco aórtico, y de ahí se va a dividir del lado derecho a tronco brachiocefálico, del cual se se originan dos arterias. La primera, que es la arteria carotidia común, y la arteria subclavia. En cuanto a la arteria carotidia común, se subdivide en otras dos arterias, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, que van a ser muy importantes todo este sistema de irrigación para nosotros localizar o tener más o menos en cuenta de dónde se originó el trombo y dónde causó el evento cerebrovascular. Y la otra que se origina a partir de la subclavia derecha y se dirige y forma, perdón, la arteria carótida, la arteria carótida interna, la cual se dirige por el trayecto vertebral. Esto del otro lado debemos recordar que del lado, perdón, La carótida interna se mete al trayecto vertebral no, o la vaginal. no. Las vertebrales que ejecutan arriba y devuelven la vaginal. No, Doc, lo que yo me refiero es que la arteria carótida interna se dirige a través de la No, columna. la carótida interna no está ahí, la carótida interna Perdón, la vertebral. Ahora sí. Ajá, la vertebral se va por el trayecto de las vértebras y va a formar la basilar que usted ve. Ajá, corrección. Que alguien le pone los estudiantes otra cosa y dice, no, que la carótida va por las vértebras. Ya, ok. Entonces, del lado izquierdo, recordemos que no se va a formar el tronco brachiocefálico, sino directamente abordan desde el arco aórtico, tanto la carótida como la vertebral del lado izquierdo. Ya, el sistema vértebro-basilar es el sistema, como les mencioné, que se forma de las arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda, originando la arteria basilar. A su vez, la arteria basilar va a originar la arteria cerebral posterior, tanto derecha como izquierda, y de aquí se van a subdividir otras arterias, que son la arteria comunicante posterior derecha e izquierda, que se une con la arteria cerebral media, formando la arteria carótida interna. Al revés. Se une con la carótida y Ajá.
Tranquilo que Pero es que, bueno, ya. Ya, lo subsecuente a esto tenemos la arteria cerebral anterior, que son las comunicantes anteriores que forman, aquí como ustedes pueden ver, la comunicación de las comunicantes anteriores. Ya, en cuanto a la irrigación sanguínea, como les dije, las ramas las principales tenemos la cerebral anterior, la arteria coroidea anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, que podemos decir que la arteria cerebral anterior va a irrigar la porción parietal, mientras que la arteria cerebral media, como pueden ver, aborda tanto la porción temporal como una porción de la rama parietal, mientras que la la coroidea anterior, que va a estar conformando, me perdí, la cerebral posterior, que va a estar conformando todos los núcleos, tanto el putamen como los demás núcleos pertenecientes al cerebro. Y de aquí depende que si la persona es diestra o en este caso zurda, la función a nivel del encéfalo, tomando en cuenta los homúnculos. Tenemos una porción sensitiva y una porción motora. En cuanto a la función sensitiva, va a estar dado por el lado menos dominante, mientras que la función motora va a estar dado por el lado dominante. Recordando que existe la decusación de las pirámides también, ¿no? En donde se intercambian las fibras nerviosas. En cuanto a los factores de riesgo dentro de los accidentes cerebrovasculares, tenemos que hay factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Los factores de riesgo modificables están la hipertensión, la diabetes mellitus, dislipidemias con valores de LDL aumentado, de colesterol aumentado y de HDL disminuido, tabaquismo y alcoholismo, así como los no modificables que están relacionados con la edad, la raza y el género. En sí, entrando ya a un evento cerebrovascular isquémico, podemos decir que les voy a dar una breve fisiopatología de esto. En cuanto al momento en el que se produce un coágulo, un émbolo a nivel de la irrigación, va a ocasionar una disminución de la glucosa y el oxígeno hacia ese tejido. Una vez que se produce la obstrucción, va a haber una porción que va a ser del core, que es ya en sí el tejido muerto, y una porción de penumbra, que es el tejido que aún sigue con vida y que es, y nosotros vamos a actuar en sí en esta porción, debido a que el área de penumbra es la que nosotros trataremos de salvar al momento de realizar toda la farmacoterapia que tenemos que hacer, instaurar, perdón. En sí, ¿qué va a ocasionar esta disminución de glucosa a nivel de tejido? Como sabemos, la neurona es un tejido que sí o sí depende de glucosa. Una vez que no tenga esta porción de glucosa, el tejido va a empezar a tratar de obtener glucosa a nivel de otros medios. Entonces puede ocasionar glucosa a través de glucogenólisis, activando el ciclo de Core, el cual va a generar a partir de grasas glucosa, y también va a generar la salida del lactato. Esto va a causar un daño neuronal. A su vez también va a haber una falla eléctrica a nivel de la neurona, ocasionando que el sodio, en vez de salir y que se produzca la molécula de ATP dependiente de glucosa, se instaure dentro de la neurona, lo que ocasiona que la neurona llegue a edematizarse y a morir. Ya, la clasificación. Nosotros tenemos que el accidente cerebrovascular se va a clasificar en dos partes. Una parte global, la cual va a afectar a todo el cerebro, y una parte focal.
en donde se afecta una parte específica del mismo. Aquí tenemos el accidente isquémico transitorio y el infarto cerebral, para lo cual nosotros debemos utilizar una clasificación que se llama TOAS, en donde identificaremos de qué creemos nosotros se originó el trombo que ocasionó la obstrucción. Este también nos va a permitir manejar lo que es manejar todo el tratamiento farmacológico que se va a instaurar. Ya, entonces, nosotros tenemos sitios donde que se pueden afectar, puede haber placas ateromatosas, las cuales se van a desprender, o la formación de trombos, un émbolo o émbolos carotídeos, a través de una valvulopatía, a través de un trombo ventricular izquierdo. Entonces, todas estas áreas pueden ocasionar que se genere un trombo o una placa de ateroma que salga a través de las carotídeas y ocasionen una obstrucción a nivel cerebral. Entonces, ¿qué vamos a valorar en la fase prehospitalaria? Lo primero que se va a valorar al momento de que nosotros tengamos al paciente, vamos a ver la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es fácil, acordémonos de la mnemotecnia PRISA. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver si el paciente puede hablar, si no existe una disartria, por lo cual le preguntaríamos el nombre. ¿Cómo se llama usted? Vamos a ver si el paciente puede sonreír, si hay alguna desviación de la comisura facial, si vemos una tos palpebral, todo eso a nivel de la porción facial. Y la segunda es que vamos a pedir al paciente que levante las extremidades para ver si hay una disminución de tono y fuerza. Tenemos también la otra escala que es Los Ángeles, en donde vamos a valorar si el paciente tiene riesgo o si puede tener un criterio acerca de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, donde se preguntará la edad del paciente, se preguntará si es que el paciente ha tenido algún periodo de convulsiones o epilepsia, si es que la duración del episodio que está pasando el paciente es menor a las 24 horas, si el paciente es un paciente postrado, si por lo general se maneja con una silla de ruedas o pasa encamado, si el paciente se valorará también exámenes de laboratorio como la glicemia, en donde identificaremos una glicemia menor a 50 o una glicemia mayor a 400 miligramos de decilitro. Si es que hay alguna simetría a nivel facial, si es que hay un aumento de la presión arterial y si hay también prensión a nivel de las extremidades y tono y fuerza conservado en los brazos. Ya, las manifestaciones clínicas, ¿cómo me refería? Los criterios de Los Ángeles, ¿cuánto tendría que ser para ser positivo? ¿Cuánto sí? Nosotros dentro de los criterios de Los Ángeles, primero vamos a valorar al paciente. Si nosotros tenemos que 45 años, ya solo el hecho de la edad ya puede ocasionar un signo. Este en sí no nos va a dar el diagnóstico, es un predictor diagnóstico. Nos puede decir que puede tener el paciente un accidente cerebrovascular, pero más no nos va a dar el diagnóstico, ya que el diagnóstico de esta patología es netamente por una tomografía. Claro, pero para que tenga un valor predictivo considerablemente alto, ¿cuántos criterios tiene que cumplir? Para El paciente tiene que tener signos y síntomas compatibles con foco motor. ¿De acuerdo? O sea, tiene que tener asimetría facial, tiene que tener disartria, tiene que tener disminución de la fuerza muscular en una parte o en el cuerpo completo. Y adicionalmente a esto, este score de Los Ángeles en realidad no es un score, es una escala predictiva para que asumamos que estos síntomas que tiene el paciente puedan corresponder a un evento cerebrovascular. ¿De acuerdo? Esto no te da un puntaje como tal. La escala de Cincinnati es lo que yo te acabo de decir. El paciente tiene disartria, listo, punto. El paciente tiene simetría facial, listo, 2 puntos. El paciente tiene disminución de la fuerza muscular, otro
otro punto. Con 2 puntos o más, ustedes ya pueden hablar de una evento cerebrovascular. Y si además de eso ustedes aplican la escala de Los Ángeles, para este mayor de 45 años, que no tenga una glucemia menor de 50, que es una de las causas de deterioro neurológico, que los síntomas sean agudos, que no tengan menos de 4 horas, que tengan más de 4 horas, que el paciente no tenga ninguna antecedente de convulsiones o alguna otra cosa. O sea, que yo no, este score de Los Ángeles o escala de Los Ángeles, lo que me hace es descartarme que estos síntomas no pertenecen a una entidad diferente a una ACV. ¿Está claro, chicos? Ok, gracias. Sí. ¿Listo? Ya. Ya, entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, era lo que les mencionaba hace un momento. Nosotros vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas dependiendo el área donde que se origine el trombo. Si nosotros tenemos que el trombo viajó a nivel del territorio carotidio, puede presentar el paciente una hemianopsia homónima, un déficit motor unilateral, un déficit sensitivo unilateral, una disartria, afasia, una extinción sensitiva, una hemiinatención, tanto visual, táctil o auditiva. Si nosotros tenemos que el trombo fue a nivel vertebrovascular, identificamos tanto ataxia o incoordinación, diplopía, alteración de la motilidad ocular, hipoestesia o anestesia facial, parálisis facial superior o inferior, síndromes alternos, vértigo, trastornos deglutorios, disartia, déficit motor unilateral o bilateral, paresia o plejía, déficit sensitivo unilateral o bilateral, hipoestesia o anestesia, hemianopsia homónima o ceguera cortical. Ya, ¿Las arterias cerebrales entrarían dentro del territorio de la carótida o de la vértebro-basilar? Perdón, no te escuché. ¿Las arterias cerebrales entrarían dentro del territorio carotidio o del vértebro-basilar? Para. Repasemos la anatomía de la irrigación cerebral. ¿Ustedes Sí. recuerdan cómo se conforma el polígono de Willis? Sí, estaba de la carótida interna. Se conforma básicamente de 2 sistemas arteriales que son el sistema vertebral basilar y el sistema carotidio. ¿Estamos de acuerdo? La carótida interna, una vez ingresa a la cavidad craneal, se junta con las comunicantes para formar la vértebra, la cerebral media. ¿Estamos? Si tú tienes una obstrucción en la carótida, que es la raíz del polígono de Willis, vas a tener un compromiso generalmente de todo el territorio de la cerebral media de ese lado, y probablemente no de la cerebral media, sino también de la cerebral anterior. ¿Estamos? Si el compromiso es más atrás, en la basilar, probablemente el compromiso va a ser de la cerebral posterior. ¿Sí me siguen? Sí, Sí, sí. sí. Claro, exactamente. O sea que depende de dónde